Toma esta flor, dime tu nombre, quédate un poco, vuelve después. Busco el amor, pero se esconde. Bueno, Raquel, muchas gracias por estar aquí conmigo. No, el placer es mío, poder compartir y conversar juntas acerca de mi madre, ¿no? Y de la escritora que es. ¿Qué Porque es? los escritores siempre están, ¿verdad? Sí. Aún después de su Entonces, ¿me puedes decir quién era Esther? ¿Cómo era como persona? Me parece que es una pregunta muy buena, porque nos sitúa un poco en la persona, ¿no? Uh-huh. Más allá del escritor, y la persona y el escritor siempre van a estar unidos en su psicología, en su modo de hacer. Digamos que tendríamos a una persona exquisitamente fina, muy educada, una persona que muy difícilmente la podía una situación sacar de paso, era muy medida, utilizaba muy bien cada palabra que decía. Esther era un poco introvertida, o sea, no era una mujer dada a expresar sus sentimientos, sus emociones. No es que no expresara afectos, pero realmente era una mujer que no parecía en ese sentido muy latina, ¿verdad? Porque tenía una sensibilidad especial para abordar los problemas. Por ejemplo, ella no te resolvía un problema diciéndotelo directamente, sino indirectamente. ¿No te parecería que quizás no sería mejor que, o sea, no era una persona directa, agresiva, impulsiva, sino todo lo contrario, era una persona muy medida, muy que pensaba cada cosa que hacía y que la hacía con cierta inteligencia. Si era una mujer con una inteligencia emocional muy grande y no ofendía con la palabra, era difícil verla ofender con la palabra. Es una cosa que destaca mucho en ella, ¿no? Y también su gran sensibilidad hacia las cosas. Era una mujer muy exquisita. Era una mujer fina, muy educada, de muchos idiomas. Y era una mujer, sin embargo, era una mujer muy intelectual. Uh-huh. Digamos, como una ama de casa, no era una ama de casa perfecta. Era una mujer que cuando, si hablamos más adelante sobre estos temas, pues podía estar en su mundo de creación y dejarte una taza de café en cualquier lugar. O sea, por tanto era la persona que a veces, pues, podíamos tener discrepancias por estas situaciones, porque ella estaba en su mundo de creación como artista al fin. Uh-huh. Pero era una mujer que destacaba por su gran inteligencia, por su gran capacidad de hacer amigos, por su educación formal ante las cosas. Y era una mujer que, por ejemplo, siempre veía el lado bueno de las cosas. Era una persona que unificaba. En un mundo donde tan complejo como es el arte, mi madre no tiene enemigos, y eso es difícil. O sea, no tiene personas que estén en discrepancia con ella, porque ella sabía comprender las individualidades y ponerse en el lugar del otro. Y por eso yo pienso que era una persona que tenía una gran inteligencia emocional, pero la parte manual, la parte artística se destacaba, pero la parte, digamos, burda de la vida, la cosa cotidiana, el ama de casa, lo doméstico. Es muy bueno para la escritura, pero un poco difícil para la familia. Y para la familia cubana, sí. Donde bueno, es más difícil tener una persona que te haga las cosas. ¿Sí? Pero bueno, nos compensábamos en ese sentido, y yo comprendía, igual que la familia, que bueno, ella era una persona, realmente era una persona especial. No común, era una persona especial. Sí. Y siempre era así, o sea, ¿cómo era de niño? ¿Cómo era su infancia? ¿Y cómo era su desarrollo evolutivo? Bueno, sí, una muy buena pregunta, ¿verdad? Esther dice que ella era un poco más extrovertida cuando era niña. ¿Ah, sí? Sí, impresionable. Esther pintaba, ganó cuando era niña premios por pintura. Esther tocaba el piano, llegó hasta 4º año de música, pero un día alguien le hizo una crítica destructiva y dejó de tocar. Ella era aceptante. Era sensible o simplemente... Era muy sensible a las críticas.
Siempre nació en un medio de personas cultas, de personas con mucho nivel. ¿Y de qué procedencia? Bueno, por parte de su mamá, la procedencia eran todos españoles, dos españoles que vinieron a Cuba. Realmente ella era muy nacionalista. Mientras un tiempo las personas buscaban las procedencias españolas, digamos, para tener una doble ciudadanía, mi madre nunca la quiso tener y tiene todas los papeles de todo. Porque ella decía que era cubana y que nada, tenía ese sentido patrio y no quería ser española. Pero venía por parte de madre toda esa tradición española. Fueron españoles que se hicieron de dinero en Cuba, trabajaron muy duro, pero se hicieron de dinero y crearon una gran familia. Ella era hija única, nieta única, sobrina prácticamente única, de gente muy ricas, que se fueron todas de Cuba, que perdimos todos sus vínculos. Y ella se quedó por su papá y su mamá. Sola. Su mamá, su papá se quedaron en Cuba y una tía que querían estar en Cuba. ¿Por qué querían estar en Cuba? Más allá de todo, porque querían caminar por sus calles, ver su malecón, etc. Y ella se quedó. Al costo, por supuesto, personal de adaptarse a una situación social diferente a la de su cultura. Por parte del padre, su padre era muy pobre, nació en el campo, vino para La Habana, era un hombre muy inteligente y llegó a tener 4 títulos universitarios, que los ejerció los 4, que trajo a todos sus hermanos, todos se hicieron de carreras universitarias y se hizo muy rico, pero a base de su talento. Era un hombre que llegó al último grado de la masonería, era un hombre muy brillante, que inculcó en mi madre esos valores, igual que mi abuela. O sea, aunque venían de una procedencia ya, de un estatus de, digamos, mediana burguesía, alta burguesía, sobre lo mediano, ¿no? Él le enseñó, y ella lo decía mucho, que le agradecía mucho a su padre, que le había enseñado que aunque ella lo tuviera todo, ella tenía que ser independiente de los hombres, ella tenía que ganar su dinero y ella tenía que tener su título universitario. Ella en todo momento, estilo Hemingway, pero al estilo de su intelecto, ella siempre fue la mejor en todas sus escuelas. Ganó el premio Barrera, ganó la mejor tesis cuando se graduó de licenciada en Filosofía y Letras, y ganó la mejor tesis doctoral a los 2 años. Quiero decir, pero cómo influyó todo ese desarrollo evolutivo, pues por supuesto, ella desde su infancia, pues oyó a un tío que estudió en Harvard hablar en inglés, hablaban en inglés, tuvo una escuela bilingüe, ya en toda la infancia se bebió toda la literatura fantástica y toda la literatura infantil, los mejores cuentos infantiles del mundo. Era una gran lectora, una incansable lectora, no paraba de estudiar. Por ponerte un ejemplo, a los 60 años aprendió computación, porque era bibliotecaria. Quiero decirte que además de doctora en filosofía y letras, mamá hizo bibliotecología, estudió marketing, sabía griego, latín, inglés, francés, italiano, portugués. O sea, era una mujer muy culta, como puedes ver. Increíble. Y podía traducir, o sea, del inglés al español, del español al inglés, del español al francés, del francés al español. O sea, una mujer muy culta. Ya mi madre, digamos, a los 12 años tenía una vasta cultura y siempre soñó. Y es algo interesante. Cuando ella era niña, ella me decía, cuando yo era niña yo me sentaba, miraba las estrellas y decía, ay, ¿cómo me gustaría ser una gran escritora, como los grandes escritores? Y la vida la llevó a ser una gran escritora. Obviamente, viendo sus cuentos, toda esa experiencia, toda la cultura, toda la lectura ha influido muchísimo en su obra, ¿no creen? ¿Cómo no? Quiero decirte una cosa, en su desarrollo, ella siempre fue una mujer que se exigió mucho, no hacía nada que no fuera perfeccionado, era muy perfeccionista, tenía rasgos obsesivos en su personalidad, no patológicos, pero era organizada, era meticulosa, era detallista. Ella te podía hacer un cuento en 5 hojas y te lo dejaba en 2. Además, después que ella ya entregaba el cuento, eran meses trabajando el cuento. O sea, ella no entregaba nada y no lo dejaba leer. Tenía muy pocos lectores, personas de mucha confianza de ella,
que ella confiaba mucho, Ujú. y me confiaba mucho a mí. Sí. Aunque no lo creas, todo lo comentábamos, y que el final, y que tú crees. Después hablaremos quizás de cómo escribía, no sé, quizás te interese, y hablaremos de eso. Pero yo creo que su desarrollo familiar y toda su cultura influyó muchísimo, por supuesto, en ella. El tesón de su padre, que como estás viendo, salió de la nada al todo. La sencillez en las cosas materiales. Mi madre no era una mujer que le daba, a pesar de tener cosas muy valiosas desde el punto de vista material, porque bueno, las heredamos de la familia, ¿no? Muchas de ellas, bueno, en periodos especiales fueron vendidas, pero resolvieron grandes problemas económicos, pero bueno, ella era una mujer muy sencilla. El que hablaba con ella, y bueno, la conociste, sabe que no podía imaginarse que detrás de aquella señora con sus lentes, aquel pausado hablaba, uno notaba enseguida el nivel cultural, ¿no? Porque yo pienso que se le notaba mucho, que era una mujer muy culta, pero ella no hacía, ni en su escritura, ni en su vocabulario, ella hacía alarde de todo el vocabulario que ella tenía. Te cuenta que ella fue hasta crítica literaria. Ella sí, había leído mujer, unos ensayos de ella. Ella era una mujer muy culta y podía hacer uso. Como hay personas que no son tan cultas, y se hacen los grandes cultos y utilizan las palabras rebuscadas. Ella para nada utilizaba un lenguaje rebuscado, porque ella lo que quería era ser leída, llegar a las personas y llegar de un modo sencillo, sutil, pero profundo. La cuenta. Hablamos un poco de su obra, ¿no? Ella tenía un estilo único, Sí. ¿no? Y se pudiera describir de muchas maneras, ¿no? Literatura fantástica, tal vez realismo mágico, real maravilloso, pero realmente no era exactamente eso. No, ella creó un sistema propio. Sí, Los ¿puedes hablarme un críticos poco de dicen eso? algo de eso. Ajá. Los críticos dicen, en eso sí no soy muy dada, ¿no?, a la materia, pero puedo más o menos decir, ¿no? Yo pienso que ella tenía una influencia muy de muchas culturas. El haber leído tanto le permitió un poco que viajar fantásticamente más allá de su nación. Quiero que tú sepas que mi madre nunca abandonó un país, o sea, nunca salió de viaje. Mi madre jamás no quería viajar, le tenía mucho respeto a los aviones, fue muy invitada a muchos lugares y no fue. O sea, fue invitada, yo pienso, a muchos, bueno, varios países. En Argentina tuvo varias posibilidades, en Estados Unidos mismo, en Inglaterra tuvo, o sea, en España. O sea, fue muy invitada a distintos lugares y para que hablara de su obra, y ella nunca, o sea, era una mujer que, sin embargo, había viajado mucho a través de la fantasía. Era una mujer muy fantasiosa, y entonces yo creo que ella le imprimió un estilo propio a su forma de escribir. Ella nunca estudió nada de escritura, es decir, ella escribía por su propio talento, no tuvo una influencia de una escuela, no sé, como otras personas que hacen cursos para escribir. No, ella escribía por su propia intuición, por su propia naturaleza. Pero ella, yo creo que mezcla el humor negro, lo real maravilloso, lo fantástico. A veces toca un poquito, aunque no llega, o sea, toca muchas realidades, no es lo fantástico puro. O sea, yo creo que ella es un poco una miscelánea, ¿no? Es como algo ecléptico internamente. Y está dado yo pienso que por todo ese bagaje cultural y esa vivencia que ella tenía, también las vivencias mías, o sea, como psicóloga yo le transmitía mucho experiencia, y ella se nutría mucho de cosas, de historias, de situaciones reales, ¿no? Claro, sin saberlo los pacientes que eran, pero ella se nutría mucho de cosas fantásticas por las cosas también de las mentes, ¿no? De las mentes de los pacientes, pero también se nutría de su propia sensibilidad. Era una sensibilidad muy especial, donde ella utiliza esa cosa fina
ese sentido fino también de ver la realidad, ese sentido de criticar la realidad, pero no de la manera burda y directa, con que la gente critica la realidad. Desde el punto de vista espiritual, era una mujer muy espiritual. Y entonces ella trabajaba mucho la parte espiritual en su obra, se va a ver muy reflejada porque ella era muy espiritual. Ella era católica y nunca dejó de serlo. Y todo eso se expresa, yo pienso, a través de su obra. También la inquietud acerca de la muerte, de la vida y la muerte, acerca de qué habrá más allá de la muerte, acerca del bien y el mal, acerca de los misterios humanos, de los miedos humanos, porque ella era una mujer que en su interior tenía miedo. Entonces, hablando de la escritura de Esther, ¿cómo es que escribía? ¿Cómo es que creaba un cuento? Bueno, uno se daba cuenta de que ya estaba en el periodo preelaboración del cuento, porque ella se sumergía en un mundo de fantasía y estaba como en el aire. Uno le hablaba y ella te respondía, pero no te respondía, ¿no? Ya ella entraba como en un trance. Los cuentos le salían así. No es que se demoraba días pensando, no. Ella, ¿qué hacía? Ella, a lo largo del tiempo, se le ocurrían ideas. Y ella apuntaba las ideas. Tú sabes que son cuentos breves, pero para llenar un libro son muchas ideas de distintos cuentos. Ella, cualquier cosa que le sugería en la televisión o de lo que tú hablaras, ella tomaba un cuento. Por ejemplo, el cuento que recién publicaste, por la puerta de atrás. Sí. Salíamos de hacerse un chequeo médico en mi hospital y un amigo de nosotros la iba a llevar, pero era en un panelito y le dice a ella, bueno, Esther, vaya por la puerta de atrás. Y ella dijo, no, por la puerta de atrás no, porque van los muertos. Llegó a la casa, apuntó por la puerta de atrás y le salió así el cuento, que sabes que es genial, ¿no? Sí, genial. Por la puerta de atrás, pero fue para que tengas idea. Una idea así como de un muerto que sale por puerta de atrás y luego todo eso le pasa. Y entonces, ¿qué hacía con el cuento? ¿Qué hacía con el cuento? Ella escribía los finales, el título y el final. Y en base a eso escribía el cuento. O sea, ella empezaba al revés. Generalmente las personas llegan hasta el final, pero ella no. Ella ya tenía la idea del final, por eso los finales de ella son inesperados. Sí. Es decir, atrapa mucho el cuento porque te queda como con un suspense y al final hay un resultado absurdo, un resultado que sale del absurdo. Si tú pensabas que el personaje iba a ir hacia la derecha, de pronto no se mueve, o se queda en el techo, o se queda en el aire, o se queda en el limbo. O sea que son finales súper geniales porque son inesperados, son del absurdo. Ella tiene muchos cuentos del absurdo también. Hablando de ese cuento en particular, hace un par de semanas estaba con mis estudiantes, habían leído ese cuento y estábamos comentando el significado, ¿no? Y les había preguntado cuál era el mensaje que ellos sacaban del cuento. Y bueno, o sea, había 20 estudiantes y 20 mensajes. Exacto. ¿No? Y habían interpretado el cuento a muchísimos diferentes niveles, ¿no? Y tú crees que eso era intencional, que hubiera diferentes niveles de significado y que realmente eran tan complejos. Sí. Es ahí lo simple y lo complejo de la obra de Esther. Yo pienso que hay una simpleza aparente en el vocabulario, es sencillo, es diáfano, es corto, o sea, son cuentos breves, cómodos de leer para el que no lee mucho, pero tiene una profundidad tremenda, de tal forma que es igual acá. Ahí quiero que tú sepas que Esther tenía varios profesores en distintas universidades que discutían su obra y ella daba respuesta a muchas interrogantes de los estudiantes. O sea, es muy interesante que en distintas culturas tan disímiles como una cultura escandinava o una cultura norteamericana o una cultura, no sé, latinoamericana de cualquier lado,
Y siempre daba qué pensar, qué decir, qué hacer. Y de hecho, yo pienso que cada crítico los ve de distintas maneras. Que la escritura de Esther debe sobrepasar su tiempo y su época, porque es una escritura universal. Es una escritura que tú la puedes leer en distintas edades y puede tener distintos significados en distintas edades. Uno la puede leer en la misma edad y puede tener distintos significados de acuerdo al estado de ánimo y la vivencia, la vida, la vivencia de la realidad que estés transitando. Y yo creo que eso es lo que lo hace, yo pienso que son cuentos eternos, sinceramente. No sé, ¿por qué dejó de escribir durante el quinquenio gris? Sí, bueno, el que lea la obra de ella sabrá, y además su historia de vida, que ya hemos hablado de ella, Sí. sabrá que ella era una mujer muy sensible a las cosas muy espirituales. Y en el quinquenio gris pues se fue más material, se fue más realista, y ella sintió que su sensibilidad no tenía que ver con el contexto histórico. Ella no deja de escribir, ella sigue escribiendo, pero para sí, no publica. No publica porque no encuentra una editorial, un lugar, un espacio para su sensibilidad. Y siguió escribiendo para sí. Mirta Yáñez y Marilyn Boe hacen una antología y entonces la redescubren. Mirta adoraba sus cuentos y había leído el libro Castigo, que había salido durante los años 60 o 50 y pico 60, no recuerdo ahora bien la fecha, y ella ya conocía de Esther Díaz Llanillo, le había impactado mucho su obra, pero no sabía que estaba en Cuba. Por lógica, por la costumbre, por el tipo de familia al cual ella, del medio del cual ella provenía, se pensó que estaría fuera de Cuba, era lo más común, por la lógica. Y Esther Díaz estuvo en las mejores bibliotecas, ahí detrás de sus libros y escribiendo su literatura. Quiero que sepa que de todas maneras una compañera de ella descubre sus críticas literarias y hizo una pequeña exposición en la misma biblioteca de la Universidad de La Habana, donde ella trabajaba. Fue el último trabajo que ella tuvo, el último lugar donde ella trabajó, hasta muchísimo más de su edad cronológica, pero por problemas físico-motores tuvo que dejar de trabajar. Y allí pues tuvo una pequeña recolecta de todo una pequeña exposición de su obra, pero realmente, sinceramente, fue Mirta Yáñez y Marilyn Boe quienes la impulsaron a seguir escribiendo, y bueno, de hecho todos los libros que sabes que ella tiene, todos sus méritos. Ella ostentaba la Orden por la Cultura Nacional, fue distinguida por el ministro. Publicado, ella tiene entonces pendiente cosas de su vida, que son ensayos, 2 ensayos, uno sobre Borges, que es su tesis de grado, que es muy codiciado y que ella lo atesoró mucho porque quería trabajar sobre él. Y bueno, sobre eso yo voy a transcribir toda esa obra y quiero, por supuesto, publicársela porque fue su deseo. Y trabajo mucho en Hernández Catán, con familiares de Hernández Catán. Quiero decirte que ella conoció, no personalmente a Borges, pero sí se carteaba con Borges. Era tan similar, o sea, la vida de ella y él. Porque ya cuando ella se contacta con Borges, bueno, pues había perdido la visión, tenía un estudiante que era el que le ayudaba con las cartas, pero ella se comunicaba con Borges y él estuvo muy al tanto de su tesis de grado. Y con Hernández Catán, bueno, ella hizo una investigación histórica muy importante y trabajó sobre eso y lo dejó terminado antes de morir. Excelente. Lo iba a publicar. Falleció desgraciadamente, ¿no? Ya en vísperas de los 80 años, pero seguía escribiendo. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo tenía una ese imaginación? Yo no sé cómo podía, porque cuando estaba en la universidad se nutría de los estudiantes, pero ella vivía en su casa, ella no salía de su casa, y a través de su casa ella pues se comunicaba con el mundo exterior como si estuviera caminando por las calles de la ciudad. De hecho, muchas personas del mundo artístico dicen, pero ¿cómo tú lograste eso? Decían, ¿cómo tú lograste que te publicaran aquí? ¿Cómo tú lograste que te publicaran allá? Y era eso,
cosa natural, primero el talento, por supuesto. Habían editoriales que ya ella, es como el marketing, ¿no? Decían, Esther, sí, porque ya lo que usted nos da lo vendemos, lo revendemos y lo recontra revendemos, ¿no? Ya era un pedigrí lo que tenía ahí un marketing. Sí. Pero realmente era su talento, pero también era su personalidad, que era muy carismática en su modo de ser. No es el carisma del que llama la atención porque ríe mucho o porque expresa mucho externo. Es que ella era una mujer muy profunda y eso era una gran amiga y era una persona que no hacía daño, es decir, era una persona que se ponía en el lugar del otro, como yo te explicaba, y entonces las personas la querían. Sinceramente, hay muchos mensajes de condolencia preciosos que finalmente los guardé, porque de personas importantes y de personas no importantes, porque ella le daba tanto valor a uno como a otro. Una persona muy sencilla, de una gran cultura, como te respondo, y yo pienso que su obra es universal. Bueno, con su gran talento y esa personalidad y carisma, yo creo que ella seguirá viviendo por siempre. Bueno, muchísimas gracias, Raquel. Nos ha sido un placer esta entrevista y bueno, los que quieran leerlo, pues los invitamos a que conozcan a la escritora y a la literatura fantástica en Cuba. Gracias. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde?